IA, con quien vamos a hablar de el futuro y el poder global de la IA. Bienvenidos a ambos. Y muchas gracias por invitarnos aquí. Ha sido un placer visitar la República Dominicana. Tenéis un país precioso. Gracias, gracias. Mira, cuando se habla de derecho y de decisiones, hablar de IA a veces parece algo remoto. ¿Pudieras ponernos en contexto en cómo estos dos mundos están cada vez más entrelazados y quizás ya codependiendo? Bueno, hoy estamos ante una revolución tecnológica que... Cuarta revolución industrial. Yo diría que va mucho más más allá de esa cuarta revolución. Yo creería que estamos ante un cambio de era y a una disrupción que no es solo tecnológica, sino que va a afectar a todos los niveles la forma en que vivimos y la que estamos acostumbrados a ver el mundo, desde el punto de vista social, cultural, económico y político. ¿Y qué está pasando? Hoy vemos que a nivel internacional y a nivel político el mundo está dividido ante una carrera armamentista, por decirlo así, comparada a lo que fue en su momento ese proyecto Manhattan. Cuando hablas de armamentista, ¿a qué te refieres? Bueno, no me refiero desde el punto de vista solo bélico, sino a un punto de una herramienta que está convirtiéndose en una transformación de era, como dije al inicio. Entonces, vemos a las dos potencias globales que están, digamos, definiendo los paradigmas de lo político y lo económico, Estados Unidos, que lo tenemos muy cerca aquí, y China, que están, pues, a nivel, digamos, de tecnología avanzando y haciendo propuestas de cómo ver esta nueva disrupción. Entonces, podemos decir que el mundo está tomando partido y dividiéndose. La manera en que la vamos a percibir, vemos un control por parte de China donde es el Estado el que está definiendo cómo esta tecnología entra, vemos una supervigilancia, digamos, de cierta manera al ciudadano y se están utilizando esas disrupciones para definir los destinos de la sociedad. Pero Estados no es nuevo Unidos, ese control, lo es. Dime. Ese control, cuando hablamos de China, no es un control que es nuevo, sino es quizás una extensión de lo que ya habíamos visto en otras dimensiones, ¿cierto? Sin duda. Lo que pasa es que ahora vemos que cada día cambia algo nuevo. Cada día vemos una nueva tecnología. Hay un anuncio en Estados Unidos de una de las empresas de Silicon Valley y inmediatamente vemos que China hace una propuesta más avanzada. Entonces todos estamos expectantes a ver qué está pasando en este mundo y tenemos de otro lado a Europa, que es de donde nosotros vivimos, y vemos que Europa está tomando una posición un poco más de regular estos sistemas, de poner como unos paradigmas normativos, de como hace poco se dio la expedición de una de las normas del reglamento de inteligencia artificial, que es el que está definiendo, digamos, cómo las empresas pueden asumir este tipo de tecnologías o no. Y lo están enfocando y lo están, digamos, promocionando, haciendo un marketing de que lo quieren plantear a la medida de la defensa de los derechos fundamentales. Y entonces ahí es donde entra el derecho, ¿no? Entra el derecho a ver cómo desde las diferentes jurisdicciones vamos a intentar regular algo que en mi punto de vista es difícil de regular. Por otro lado vemos países más emergentes y uno de los casos a mencionar y que es muy relevante de estudio es por ejemplo los Emiratos, los países árabes. Están planteando un modelo de regulación. Hace 2 semanas ya anunciaban que tenían un sistema legislativo totalmente dirigido por IA y realmente está poniendo sobre la mesa una pregunta. ¿Tenemos que seguir con los sistemas de regular previo a la disrupción? Que esto, como decía, cada día sale algo nuevo, o sea, se dificulta ese proceso. Claro. Los Emiratos están haciendo con inteligencia artificial, pasa una renovación tecnológica y la misma inteligencia artificial que entiende lo que está pasando empieza a expedir las normas que serían aplicables. Pero entonces, eso sería quizás, y es un tema de discusión académica, reproducir los sesgos que en base a cuáles se toman las decisiones, ¿o no? No, todo lo contrario, porque estamos ante un momento en que nadie entiende esta tecnología. O sea, hay una brecha que es prácticamente nos cuesta entender, o sea, cada día sale una norma y en nuestra capacidad humana entender qué pasa en cada momento nos dificulta. La misma tecnología se entiende y es la que puede decir dónde estarían sus mismas deficiencias. Sí, yo creo que, me corrige Ana Carolina, que te refieres a los modelos que se utilizan, bueno, a la data que se utiliza para entrenar los modelos, claro. Que las decisiones que tomas reflejan los sesgos que tiene esa data. Claro. Dígase, por ejemplo,
en Estados Unidos, por ejemplo, en el reconocimiento facial, cuando entrenaron la data era con gente más clarita y todo eso. Entonces, esa, vamos a decir, researcher de MIT lo pasó en el Congreso y salieron, hasta un senador, un diputado dominicano salió que era un pedófilo, pero siendo mentira. Entonces, pero, o por ejemplo, si nosotros entrenamos la data con los datos del Titanic y tomamos decisiones de seguro, entonces a los hombres que están como en edad media, entonces a eso uno les cobraría más seguro, especialmente si son pobres, porque fueron los que más se murieron. Entonces, pero la data que se utiliza para entrenar al modelo, los sesgos que tiene son reflejados en el modelo. Entonces, no sé si te refieres a eso. Y yo diría que, considerando ese statement, ¿cuál es el riesgo del AI, vamos a decir, en la legislación o en el Poder Judicial o en el Poder Ejecutivo? Entonces, ¿de qué no debemos de cuidar? Bueno, en mi opinión es anecdótico y es temporal. Es decir, la IA, que la IA se nutra de la data que le da el ser humano, como si fuese un bebé que le das papilla y esa papilla es data humana, sesgada, por supuesto, porque el humano, como sabemos, está lleno de sesgos, es algo temporal y que tiende a cero. Creo que los modelos de IA, para entenderlos, y los oyentes yo creo que se lo pueden imaginar, los modelos de IA lo que hacen es, son capaces de gestionar y de entender volúmenes de datos básicamente que tienden a infinito. La data del mundo, la data de nuestro alrededor, que podemos poner ahora mismo una cámara, grabar, por ejemplo, el mar que tenéis aquí en República Dominicana, o los ciclos meteorológicos, o cómo, pues, en esta carretera que tenemos justo aquí enfrente, pues se distribuye el tráfico. La data del mundo en general no es data estructurada, no es data que está en Internet, no es data que está trasladada al lenguaje humano, no son bases de datos de Silicon Valley, no es eso. Esa data es muy, 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 muy pequeñita, pero es la que el ser humano ha tenido accesible hasta ahora para entrenar a sus modelos de IA. Pero eso es algo temporal y eso es algo como el preentrenamiento, es la papilla de la IA. Ahora mismo lo que está haciendo la IA cada vez más, por ejemplo, con los coches de Tesla o con cualquier cámara que esté grabando al mundo real, es nutrirse cada vez de data que no pasa por el ser humano. ¿Me explico? Es data directa de cómo es el mundo. Y no solo en la superficie terrestre, sino en el universo, a través de satélites y sobre todo también en investigaciones que se hacen dentro de nuestro manto. ¿Qué quiero decir con esto? Toda la data del mundo es data que no está estructurada. No está sistematizada. No está sistematizada y, por supuesto, hoy en día la IA está sesgada. Muchísimo. ¿Por qué? Porque toda la data que ha tenido en su entrenamiento es data que le ha dado el humano, que tenía disponible el humano digitalizada en Internet. Pero también hay sesgos que son culturales y perdón que te lo ponga como ejemplo. Hay sociedades donde la tradición es oral, nunca queda por escrito lo que hacen las sociedades. Me voy a pueblos aborígenes de Oceanía, por poner un ejemplo puntual. ¿Qué pasa ahí cuando ellos tienen un sistema de valores, un esquema, y cómo va a intervenir la IA en hacer o modernizar esos sistemas legales, por ejemplo? Pues esa es la magia de la IA. Creo que lo acabas de describir perfectamente. La magia de la IA es que es capaz de entender data no estructurada. Entonces, hasta ahora, pues, si esa data no quedaba reflejada en un papel o en una columna o en una ley, era data que se perdía, porque la tradición oral, pues, tendía a perderse en el tiempo. Por eso, pues, la tradición escrita ha sido un poco la que ha sentado las bases de las sociedades y de las constituciones en el mundo. Lo bueno que tiene la IA es que la data la puedes registrar de cualquier manera. No solo tiene que estar escrita, la data oral, es decir, una grabación de lo que está sucediendo en una sociedad, pues una conversación que se tiene en la puerta de un supermercado, una conversación que se tiene entre dos conductores que están teniendo una discusión en medio de la carretera por ver quién tiene prioridad en el cruce. Todo eso es data, y todo eso es data que hasta ahora no se podía utilizar para nada, pero a partir de ahora, como la IA es capaz de entender toda esa data, que ningún cerebro humano es capaz de hacerlo, pues lo que nos va a llevar es que la IA cada vez va a comprender mejor las sociedades humanas, va a comprender mejor la realidad, va a comprender mejor el planeta y va a comprender mejor el universo. Y eso es lo que nos va a traer, que es un poco lo que decía Eliana, es a un paradigma nunca antes visto. Se hablaba de cuarta revolución industrial, yo creo que es algo más. Chris, por favor. Mencionaste, o sea, a ver si te estoy entendiendo bien. ¿Tú piensas que el AI va a llegar a un punto en que por sí solo va a ser capaz de romper con esos sesgos? Digamos que ya el AI está
absorbiendo data del mundo que no se la entrega al ser humano. No, yo sé, pero que, por ejemplo, vamos a decir un sesgo que el modelo, eso es obvio, pero un sesgo que el modelo lo tenga. Tú dices como por sí solo va a ser capaz, vamos a decir si está haciendo prejuicio sobre cierto grupo en la sociedad. Entonces el AI sin intervención humana es capaz de romper esos sesgos y aprender solo. Yo creo que eso es personificación, ¿no? Eso es como cuando vemos a un animal y decimos el animal está triste. Nosotros no conocemos el modelo de IA. No sabemos qué sesgos tiene. Nosotros a los sesgos del ser humano sí que los tenemos más o menos identificados. Sí. Es una lista que puede ser más o menos larga, pero más o menos está estudiada. Hay las listas de bias. Pero no sabemos qué sesgos tiene intrínsecamente el modelo de IA. Lo que sí que podemos entender es si la data que absorbe el modelo de IA está sesgada de por sí porque se la entrega al humano, el modelo de IA va a tener esos sesgos humanos. Pero el momento en el que de su entrenamiento la data que le entregue el ser humano, como muy bien decía la compañera, que está estructurada... ¿Cómo? Ana Carolina. Ana Carolina, que ya está estructurada, va a compartir esos sesgos. Pero cuando esa data estructurada que le da el ser humano tienda a cero, es decir, suponga el 0,0000001% de su entrenamiento y el 99,99999% sea data que directamente la IA está obteniendo de la sociedad, los sesgos humanos desaparecen. Entonces, pero eso quiere decir, entonces el AI va a tener cambio en la cultura, y entonces, ¿cómo desaparecen en la sociedad los sesgos humanos? No, los sesgos humanos siguen estando... Mejor la pregunta es, ¿cuál modelo ha hecho eso? Así, de lo que modelo de AI que hay ahora, que ha hecho que desaparezcan los sesgos por sí solos sin necesidad del humano. Ninguno, pero porque a la IA no hay que juzgarla por fotografías estáticas en el tiempo. Sí. Es decir, esto es una curva exponencial en el que la IA cada vez va comprendiendo mejor el mundo. Sí. Una IA hace lo mismo que un humano, que es intentar entender mejor el mundo. Nada más. Ahora mismo, pues, es un bebé. Y ese bebé, todo lo que se le ha dado de comer, esto es una metáfora de toda la data que ha absorbido en sus entrenamientos hasta ahora, la gran mayoría es data humana. Es data que le ha entregado el humano en su entrenamiento. Claro, hoy en día, si hacemos la fotografía a hoy en día, está sesgada. Por supuesto que sí. Lo que yo quiero proyectar es, esto está cambiando muy rápido. O sea que cuando tendamos, si te entiendo bien, cuando tendamos a la singularidad de esta tecnología. Qué bonita palabra. Si entiendo bien palabra. Lo que nos estás explicando, cuando estemos avanzando hacia esa singularidad, pues no va a haber sesgos. Bueno, me gustaría señalar esa palabra. Por favor. Creo que es la primera vez que en una de las entrevistas que nos hacen en un canal, en un medio de comunicación, escucho esa palabra y me llena de alegría. A ver. El concepto de singularidad es un concepto que... Tengo algunas ventajas, El concepto de singularidad es un concepto que explica muy bien lo que es la IA. Y creo que continuamente el ser humano está intentando entender la IA en base a lo que puede percibir con sus ojos y dice, vale, a ver la IA, le voy a hacer una pregunta a ChatGPT. Oh, ChatGPT ha fallado. Pues ChatGPT no sirve para nada. Esto es un... Claro, es muy injusto valorar una tecnología que avanza tan rápido, que avanza hacia esa singularidad por cosas que se pueden percibir por los ojos humanos, cuando en realidad ni nosotros estamos consiguiendo llevar un ritmo de entender de ver cómo está evolucionando, porque no le podemos dedicar el tiempo suficiente, porque no lo tenemos. Entonces creo que las personas que realmente quieran entender esa tecnología, estaría muy bien que hiciesen el camino inverso. En lugar de entrar en ChatGPT y ver qué puede hacer ahora mismo esa tecnología y decir, vale, pues me gusta, no me gusta, me preocupa, no me preocupa, en vez de basar su opinión en lo que pueden ver, vamos a hacerlo a la inversa. Vamos a entender primero el concepto de singularidad, que es hacia donde nos está llevando esa tecnología. Y ahora vamos hacia atrás. Y una vez entendido... Explícalo, porque yo lo usé y no lo expliqué para darte espacio. Bueno, el concepto de singularidad viene de la física, pero entendido dentro de la inteligencia artificial, el autor que la acuñó es Ray Kurzweil, que encima creo que nuestra compañera tiene contacto con él, del MIT, también, profesor del MIT. Así es. Bueno, lo que nos indica es que la inteligencia biológica, que hasta ahora ha sido la inteligencia suprema en el mundo que conocemos, en el planeta Tierra, no ha tenido competencia, es decir, no ha habido ninguna otra inteligencia biológica que no haya sido la humana, pues que se haya acercado. Ningún animal ha tenido un nivel de inteligencia y de consciencia similar al humano. Sin embargo, eso está a punto de cambiar. La IA va a llegar muy pronto al nivel de consciencia o de inteligencia humana. Eso se estima que va a ser antes de que termine esta década y normalmente el examen que se pone es el Turing Test, el test de Turing. Hay algunos que dicen que ya lo han superado, otros no, pero bueno, esas son discusiones un poco sobre
definiciones que marginales en este momento, yo creo. Sí, pero no es muy interesante entrar en eso. Lo que sí que es interesante es el concepto de singularidad. El concepto de singularidad llega en el momento en el que la inteligencia biológica, esto es como en una carrera de autos o en una carrera de los Juegos Olímpicos, pues hay un ranking, ¿no? Hay un podium, está el ganador, está el segundo puesto, el tercer puesto. Pues ahora mismo está el ser humano con su inteligencia biológica en el primer puesto. La singularidad llega cuando bajas al segundo escalón. Y en el primer escalón está otro tipo de inteligencia, en este caso la inteligencia artificial. El concepto de singularidad llega cuando la inteligencia biológica, vamos a suponer, toda la inteligencia que hay en el mundo, el 99,9999% tenderá a ser artificial y el 0,00001% será el hueco que le quede a la biológica. Y entonces ahí tengo que hacer una pregunta para irnos a la pausa. Perfecto. Que tiene que ver en cómo ves el futuro del trabajo de los humanos en ese contexto. Cuando regresemos de la pausa nos responden desde el punto de vista legal y también desde el punto Fantástico. de vista de nuestras ocupaciones diarias. Ya volvemos aquí entre nos. Gracias, Cris. Preguntándonos qué va a ser de nosotros cuando eso que ha predicho Pablo ocurra, que esa prevalencia de la IA que nos va a dejar tanto tiempo libre, cómo nos vamos a ocupar, de qué nos vamos a ocupar, y desde el punto de vista legal, cuál es esa mirada que tenemos que tener. Bueno, a ver, yo creo que no deberíamos preocuparnos, sino ocuparnos. Sino más que ocuparnos, yo creo que vamos a tener mucho tiempo para disfrutar. Mucho tiempo libre. No creo que sea tanto tiempo libre porque el ser humano siempre busca la manera de adaptarse a cualquier circunstancia. Somos por esencia un animal de costumbres y yo creo que el concepto del trabajo, como ha estado marcado desde las primeras revoluciones industriales, nos ha creado una predeterminación a que el propósito de la vida es estar ocupado en alguna labor que muchas veces es simplemente mecánica. Es remunerada, por supuesto, porque así, digamos, se ha intentado dignificar en un sistema económico capitalista, pero muchas veces la mayoría de los trabajos son actividades mecánicas, donde injustamente muchas veces tampoco estamos invirtiendo gran parte de nuestra capacidad mental, porque muchas de las actividades son físicas, ¿no? Y yo creo que el ser humano, si tiene la oportunidad de dejar de hacer ciertas actividades y quizás dedicarse a pensar un poco más, a invertir más en esa esencia para las personas que somos creyentes, pues espirituales, que están a veces, no nos da espacio, ¿no?, a filosofar, ¿no?, a crear, y si tenemos la capacidad de automatizar ciertas funciones, yo creo que va a haber un momento de no solo de revolución, sino de evolución potencial, ¿no? Y bueno, hay mucha preocupación en la sociedad, las personas están diciendo, bueno, ¿y qué voy a hacer si van a reemplazar mi trabajo? Pues yo creo que no va a haber un reemplazo al trabajo, simplemente no vamos a necesitar de trabajar como lo tenemos preconcebido. Esto puede generar, sí, un problema. El problema es saber qué vamos a hacer, ¿no? Y en qué vamos a invertir nuestro tiempo. Si quizás tuviésemos días en que no nos tuviésemos que levantar ni para ir a la universidad ni para ir al trabajo, pues quizás el ser humano empieza a entrar en un momento de ansiedad y decir qué voy a hacer. Pero yo creo que ese periodo de tiempo va a ser temporal y más también en nuestro caso, en nuestra esencia también iberoamericana, encontraremos espacios para el ocio, espacios para crear quizás muchas cosas más. Yo creo que una de las grandes industrias que se potencializaría en ese entonces es la industria creativa, donde yo creo que nuestra región sería potencia global en ese aspecto aquí, especialmente República Dominicana, o sea, ha sido los pioneros en creación de grandes géneros musicales que ¿a quién no alegra un merengue? O sea, ¿a quién no alegra un merengue? Si tuviésemos tiempo para disfrutarlo más, pues lo agradeceríamos a la tecnología. Cris, no sé si me hiciste seña para pregunta. No, estoy de acuerdo, sí. Yo creo que no hay que tener miedo a la inteligencia artificial. Lo que va a cambiar es cómo uno trabaja. Y por experiencia propia, vamos a decir en el desarrollo, que es una de las industrias que más está cambiando. Entonces, hay como cosas que uno tiene que tener miedo. Por ejemplo, ahora mismo lo que más ha cambiado es que los desarrolladores senior, que antes necesitaban 2 o 3 juniors para otras tareas, reemplazó a todos los juniors. Entonces, obviamente, los juniors van a tener que empezar trabajando con AI,
pero no ha reemplazado nada, lo que va a cambiar como nosotros. Y volviendo atrás al punto de la singularidad, en la pausa yo le decía que yo soy de lo que creo que nunca el AI va a alcanzar la singularidad o el General Intelligence. Entonces, y me preguntaron de por qué. Entonces, mi razón es simple. Todavía nosotros no entendemos cómo funciona el cerebro. Entonces, es imposible tú cambiar algo que tú no sabes cómo funciona. Entonces, el modelo de los neural networks, que es de AI, del cerebro, es de 1920 o 30 por ahí. Entonces... Y se ha aplicado en otras disciplinas. Sí. Pero vamos a decir que funciona, que representa el cerebro, que no lo hace, by the way. Pero vamos a decir que sí, que ese mapa es el territorio. Entonces, usando ese modelo, por ejemplo, el crecimiento más alto, no el exponencial, de hecho, n a la n, hay otro que es factorial. Usando ese modelo, el cerebro tiene alrededor de 100 billones de neuronas. Entonces, el AI tendría que reemplazar todas las posibles estructuras del cerebro. Entonces, 100 billones de neuronas, 100 billones factorio, es como 10 a la 100 billones. Que la cantidad de átomos en el universo en física es como 10 a la 70 o a la 80. Entonces, lo que sí yo creo que el AI está haciendo es reemplazando la estructura cerebral que tiene la sociedad ahora. Entonces, los niños nuevos que crecen con AI, ellos crean una estructura diferente que se adapta y hace lo que el AI no quiere. Ahora, no es la primera vez en la historia que pasa eso. Antes, la escritura reemplazó la estructura cerebral que nosotros teníamos para tener memoria. Claro, de la tradición oral. Y no quiere decir que la escritura reemplazó la inteligencia del humano. Entonces yo veo algo similar. Y el AI yo pienso que tal vez un chin diferente a las otras tecnologías, porque viene décadas que uno la viene usando y ahora lo que hay AI con mercadeo, y antes había AI. Entonces, o sea, sí yo creo que va a transformar todo, pero no creo que hay una gran parte que es hype. Y yo me dedico a eso, o sea, no es como que yo no creo en eso. Creo que va a transformar todo, pero no General Intelligence. Es fantástico y creo que en el debate y en las opiniones contrapuestas es como se va intentando descifrar hacia dónde va el futuro, porque recordemos que el futuro es incierto y toda proyección hacia el futuro es especulación. Dicho ese disclaimer, yo voy a dar un punto de vista distinto a los oyentes, ¿no? Para empezar, el ser humano y el cerebro humano, por supuesto, es desconocido. Pero porque si el campo de estudio, que es el cerebro humano, en este caso, y el medio de estudio, que es el cerebro humano, porque es con lo que estudia el ser humano, ¿no? Es la inteligencia humana, está registrada en el cerebro y quiere estudiar el mismo campo de estudio que es el que tiene, es muy complicado llegar a entender sus limitaciones. Por eso en física y en Mira, te tengo que hacer una pregunta porque me parece sumamente importante. Hoy día la IA se está aplicando para estudios de imagenología médica. Eso no va cambiando ya no es solo el humano el que está mirando al humano. Sí, ¿puedes repetir? De imagenología. Sí, las imágenes del cerebro. Hace un tiempo ya que la IA ha comenzado a estudiarlas por sí sola. Sí, claro, pero el cerebro es mucho más que la parte biológica. El cerebro tiene una parte biológica que más o menos sí que hay muchos avances, ¿no? Las neuronas, encima es un gran médico español, Ramón y Cajal, fue uno de los grandes. Bueno, pero no es el tema ahora. El tema es, sí, la parte biológica del cerebro la entendemos. Pero la parte biológica del cerebro explica muy poco sobre la parte creativa o la parte empresarial que tiene el cerebro humano, esa parte que nos hace ser muy distintos a pesar de que nuestro cerebro es muy similar. Y que nuestra manera de que funcionan las neuronas, tanto la de Eliana como la nuestra, es muy muy similar. Sin embargo, todos, pues al final, tenemos características muy distintas, porque el cerebro es un gran desconocido. Pero no la parte biológica del cerebro, sino la parte creativa, la parte humana, la parte más emocional, podríamos decir. Que de hecho es la más eficaz. Entonces, bueno, volvamos a eso. Eso es parte de filosofía, ¿no? Si el campo de estudio es el mismo que el medio de estudio, es muy difícil llegar a profundizar mucho. Lo mismo pasa con la IA. Los modelos de IA están un poco fuera del alcance del entendimiento humano porque está ocurriendo algo similar. Para mí no se replica. Inicialmente sí, en 1950 sí. Se intentaba replicar un árbol neuronal pues con cómo funcionan las neuronas en un cerebro humano. Pero desde 2018... desde la revolución de los Transformers con Attention is All You Need de DeepMind, de Google, ahí se ha hecho un gran descubrimiento distinto y es,
Vale, tenemos aquí un árbol de neuronas que más o menos funciona bien, podemos ampliar mucho los nodos, vamos a ver qué pasa si ampliamos mucho los nodos, que son como las diferentes neuronas del cerebro, vamos a ver qué pasa, eso por un lado. Pero segundo, vamos a ver toda esta data, toda esta cantidad de palabras o cantidad de información que le demos a ese árbol de neuronas, ¿podemos de alguna manera darle más importancia a algunas partes que a otras? Que esa es la revolución de los Transformers. Desde ahí hasta hoy estamos viendo un crecimiento exponencial de la tecnología, que no es lineal respecto a lo que veíamos en 1950, 1960, luego en los años 90 con el invierno de la IA, etc. Hasta que ocurre ahora cosas, pues como que decimos, oye, ¿qué pasa si el preentrenamiento que tiene la IA además le metemos compute antes de dar la respuesta para que haga un plan de acción antes de dar la respuesta? Vamos a probar experimentalmente. Y vemos que las respuestas mejoran muchísimo en estos modelos, que ya son modelos razonadores. Entonces, ¿qué quiero decir? Creo que en tu punto de vista parece que el modelo de IA está totalmente comprendido, se asemeja perfectamente a un cerebro humano y a partir de ahí pues podemos decir, vale, pues según ese razonamiento no hay diferencia. Sin embargo, lo que estamos viendo es todo lo contrario. Cada laboratorio de IA tiene muchísimas líneas de investigación distintas y hay algunas que empiezan a dar sus frutos y hay otras que no. Chris, tu pregunta. No, yo diría que, por ejemplo, la cosa más chévere de cuando uno predice el futuro es que el futuro eventualmente llega. Entonces, se revela a sí mismo. No, exacto, se revela a sí mismo. Entonces, vamos a decir, el tiempo, dirá, me parece que... ¿cuál es la estimación? Me parece que en 5 años ya va a estar General AI o 10 años. En 5 años vamos a ver. Por supuesto, por supuesto. Señores, nos vamos a una pausa con esa reflexión. El futuro inmediato es que usted se quede ahí, sí. Y volvemos tras la pausa con Pablo y Eliana, que van a estar con nosotros continuando esta conversación interesantísima sobre IA. Ya volvemos aquí entre nosotros. Hablar de las aplicaciones de la IA y yo creo que hay que poner en contexto cómo llegan a República Dominicana estas dos figuras de expertos en inteligencia artificial. Bueno, pues en primer lugar, gracias al Congreso Mundial de Juristas que se realizó los últimos 3 días y que, bueno, ha tenido un impacto interesante y nos ha dado la oportunidad de venir a hablar de este tema tan relevante porque sabemos que a partir de las estructuras jurídicas y de la estructura del Estado Social de Derecho, se percibe esa capa de protección a los cambios que vienen para la sociedad o para la economía. Entonces hemos venido en primer lugar y gracias también a las personas expertas a nivel local, como una gran amiga que es Soraima Cuello, que tuvo la oportunidad de participar con nosotros en ese gran debate. Pues tuvimos la oportunidad de abrir un tema relevante no solo para este país, sino para el mundo entero. Y bueno, hablamos de las posibilidades que tiene la tecnología para implementarse, cuáles serían, pues, digamos, esos retos y desafíos a nivel también jurídico, que es una gran pregunta, especialmente en lo que respecta al sistema judicial. Bueno, ahí hay tela. Sí, hay mucho tema y debate, y se ha tratado en varios temas de inteligencia artificial. En el Congreso estuvo también el expresidente Leonel Fernández hablando del tema, o sea, fue un debate que yo creo que ha tomado centro de atención en el tema jurídico, lo cual se agradece muchísimo. Y bueno, aprovechamos esa mesa que no solo ha sido jurídica, tenemos la oportunidad de tener a un experto como Pablo de venir desde Madrid a hablar de la posibilidad que tiene este país y también de plantear un nuevo proyecto de iKit, que es un proyecto que estamos desarrollando en España y en el cual ya hemos llegado a más de 10.000 pequeñas y medianas empresas. Pablo te podrá dar unos detalles mucho más concretos porque creemos y queremos traer este proyecto a República Dominicana para que las empresas, es un país con una energía y unas ganas del emprendedor y todo eso, yo creo que esta herramienta, tal cual como está diseñada, les va a ayudar a potencializar esa fuerza, ¿no? Y que se nos quiten los miedos y que no tengamos dudas de que esto ayudará a que cualquier persona hoy mismo pueda tener acceso a nuevos proyectos económicos. A ver, bueno, Pablo. Sí, como creo que vamos a tener que salir porque tenemos el vuelo, yo voy a explicar qué es iKit, pero antes voy a hacer una brevísima introducción. Lo primero es decir que estoy muy contento de haber participado en esta entrevista porque
Bueno, soy una persona muy crítica y vengo del Congreso Mundial de Juristas, he estado en otros medios, tanto en España como aquí y en otros países. Básicamente voy a muchas conferencias porque me llaman y creo que la audiencia de esta radio tiene que estar muy contenta de la gente que le facilita la información porque creo que sois excepcionales. Y no soy una persona que soy muy famosa por hacer piropos, todo lo contrario, soy muy crítico. Gracias, Pablo, por lo que nos toca. Eso es lo primero. Lo segundo, creo que muchos oyentes hoy han tenido una conversación de alto nivel, pero el alto nivel muchas veces no es muy práctico. Y ahora vamos a hablar de la practicidad. Nosotros, desde iKit, que es nuestra empresa en España, somos muy conscientes que todas estas conversaciones sobre cómo va a ser la era post-IA son súper interesantes. Puedes estar horas y horas discutiendo y seguramente pues sea de la manera de intentar prever o predecir qué es lo que va a ocurrir. Pero claro, hay una preocupación que es, vale, ¿y hoy qué hago? En mi día a día, ¿qué hago? Bueno, pues vamos al tercer punto y es, ¿qué es iKit? Bueno, lo primero es, yo recomiendo muy encarecidamente a todos a ver la IA como un gran progreso de la humanidad, no como un gran retroceso. Lo es. Y sobre eso, pues podemos discutir todo lo que haga falta. Y nosotros básicamente lo que hacemos con iKit es ser mensajeros. Hemos construido un software y en ese software, pues, no solo incluimos todos los modelos de IA que generan los grandes laboratorios que hay en el mundo, sobre todo americanos y chinos, alguno hay europeo, pero muy pocos, y damos acceso a todos nuestros clientes a esos modelos. Pero bien, utilizar esos modelos requiere un poco de formación, no es muy sencillo, muchas veces tienes muchas dudas, muchas veces te enfrentas a una pantalla en blanco con un chatbot y dices, uff, ¿y qué le pregunto? ¿Y cómo me puede ayudar esto? Pues lo que nosotros así hemos hecho es especializar ese software al mercado de empresas. Entonces, como nuestro mercado es pequeñas y medianas empresas, tenemos una gran data, una gran base de datos de cuáles son los casos de uso más habituales en la práctica de la IA de estas empresas. Entonces esos casos de uso los tenemos localizados, aislados y facilitamos. Por industria. Suelen ser generales, porque la IA es más bien una tecnología que es capaz de ayudar de manera general a todas las empresas. Entonces, pues hay herramientas de generación de contenido, hay herramientas de gestión, por ejemplo, de textos. Oye, metes este texto en otro formato o resúmelo. O, oye, mira, tengo ahora un problema judicial. Me gustaría hablar con un abogado experto. Pues no hace falta que le contrates. Puedes coger un modelo de IA y ese modelo de IA lo puedes configurar de tal manera que tenga en su conocimiento pues toda la legislación, por ejemplo, de República Dominicana, y ya puedes mantener una conversación con un abogado como si fuese un abogado humano. En resumen, lo que hacemos nosotros en iKit es ser meramente mensajeros. Nosotros no creamos tecnología, nosotros no somos un laboratorio que se dedica a la experimentación, que es otro modelo de negocio distinto. Nosotros lo único que hacemos es recoger todos los frutos que salen de estos laboratorios punteros en el mundo, traducirlo en lenguaje muy muy sencillo para que cualquier empresario y sus empleados en Dominicana se dice aplatanarlo. Pues me encanta el término, lo aplatanamos. Y los plátanos también te gustan. Y los plátanos también, pero bueno, eso es para otro momento. Muy bien. Yo creo... No, I'm good. Bueno, podríamos incluir en este final una cosa, y es, en España estamos teniendo mucho éxito porque la verdad es que no hay mucha oferta sobre esto. Ahora encima que a medida que la IA va mejorando, pues cada vez puede hacer más cosas, puede ejecutar más acciones, no solo ser un mero asistente que te responde a tus preguntas, sino que cada vez puede ser capaz de hacer acciones completas, ejecutar procesos empresariales, para entendernos. Todavía en el mercado o en las tareas que son digitales. En las tareas físicas todavía no, porque la robótica va con un poquito de retraso respecto a eso. Pero bueno, llegará. Nuestro plan de expansión es un plan de expansión internacional. Queremos priorizar a todo el mercado latinoamericano. Y para el cuarto trimestre de este año tenemos intención de a todos los empresarios de República Dominicana darles acceso a la plataforma gratuita hasta que termine el 2025. Así que bueno, recibirán noticias. Bueno, una buena noticia. Sí, no, yo diría que, por ejemplo, si uno se inventa el bisturí más complicado y más avanzado y se lo da a un doctor que no sabe utilizarlo, no estamos en nada. No, entonces yo siento que, por ejemplo, hay un gran potencial en términos de valor agregado si se logra aplatanar a los dominicanos. Es que es fundamental que haya actores en el mercado como somos nosotros, que actuemos de intermediarios entre la tecnología y la persona que produce, y ahí hay un huequito y nosotros nos hemos intentado meter. Voy a decir algo en relación a eso. Por ejemplo, la gente piensa que la innovación es solamente de inventarse cosas nuevas. Y no entonces yo les recuerdo a la gente que
tanto la maleta como las ruedas tienen miles de años que la inventaron, y la maleta con ruedas fue los otros días. Así mismo. Eso es así. Entonces, o sea, hay tanto valor en llevar un invento a la masificación, y muchas veces hasta más valor que inventarlo. Totalmente de acuerdo. Señora, qué conversación tan interesante. Nos resta agradecerles a Eliana Bejarano y a Pablo Yustia por esta intervención. Sé que no será la primera, que ya los esperamos para esa conexión vía internet, y también para su regreso a República Dominicana, agradeciéndoles la presencia en nuestro país. Y bueno, nos vamos a una pausa aquí entre nos. Bueno, muchas gracias. ¿Puedo añadir una cosa? Sí, claro, por favor, este espacio es tuyo. Cuando aterricemos en República Dominicana, aunque bueno, ahora mismo también se puede contactar con nosotros si es necesario, hay dos vías. Una es la red social LinkedIn, creo que es LinkedIn. Si ahí podéis buscar iKit, que se deletrea A de Alemania, I de Italia, K de Kilo, I de Italia, T de Teruel. O bien escribir a correo electrónico, que es info@ikit.es. .es es la terminación en España. Así que bueno, si podemos estar en contacto por ahí, y si no, bueno, como en el cuarto trimestre vamos a aterrizar, pues tendremos ya el punto DEO. Fantástico. Gracias. Gracias. Bueno.